Hemos estado viendo los atributos de Dios y en esta ocasión vamos con la fidelidad de Dios y como siempre pues vemos algunos de las definiciones, sobre todo para tener ahí una breve introducción de qué es una virtud que se relaciona con la lealtad, la confianza, la perseverancia y la bondad. Es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Esto si lo busca en algún diccionario o inclusive en internet, es lo que va a aparecer como definición de fidelidad. Y bueno, pues es una cualidad esencial de Dios. Dios tiene esta cualidad, parte de su esencia, parte de lo que es fiel. Y esta fidelidad, bueno, pues nos habla de una verdad de Dios para con Él mismo. En su propia naturaleza, lo que Él es así fiel. Es imposible que podamos ver algo diferente a lo que Él es. Y a diferencia de nosotros, la fidelidad de Dios es pues muy muy importante. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo es nuestra fidelidad, hablando en los negocios, en las amistades, en las parejas, en lo eclesial, hablando también mismo de la iglesia, pues en algún momento siempre fallamos. Y por eso me gustó mucho este pasaje de 2 Timoteo 2:11, del 11 al 13, que si lo vemos dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, ¿verdad? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. ¿Qué nos dice el ser de este pasaje? Que Él, aunque nosotros fallemos, Él no puede fallar. Él no puede, yo no me imagino así que si Él quiere o no, Él no puede fallar. Dios no puede estar dentro de Él mismo y no puede fallar, aunque nosotros sí, aunque nosotros podamos ser infieles en alguno de estos rubros. Él, si nosotros somos infieles en algo que tenemos un negocio con alguien más, es siempre la infidelidad puede darse hasta con uno mismo, de tener nuestros valores y romperlos, tener infiel. Pero con amistades pues podemos ser infieles con las parejas. Estaba leyendo que cerca ya del 59% de los divorcios tienen que ver con una relación de infidelidad. Aunque se maneja que el alto porcentaje es por incompatibilidad de caracteres, pues la segunda viene siendo las infidelidades. Entonces esto nos habla de un alto índice de infidelidad que hay, y sabemos que no estamos hablando de la infidelidad o la fidelidad de los hombres, sino de la fidelidad de Dios, pero sí nada más para tener esta claridad de que pues hay diferentes puntos. Hablando, inclusive en la Biblia nos habla de 4 puntos de maneras de ver la fidelidad, un atributo de Dios que es el que nos vamos a enfocar, cualidad de algunas personas, características que tienen, que muchas personas no tienen, inclusive hay personas que ni siquiera lo consideran como algo importante, y de esto habla la palabra, y como un don del Espíritu Santo. En Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo
que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos habla de personas fieles. Entonces, pero pues como sabemos, en algún momento podemos fallar. Hablando de las características de Dios, el Señor no cambia, el Señor siempre ha sido el mismo ayer, hoy y así lo va a ser. Es tan inmutable que está por encima de todo. Ya vamos a ver cómo habla en general en Salmos 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hablando de un universo, hablando de algo mucho más grande, de dónde alcanza la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios va mucho más allá de cualquier cosa que nosotros podamos ver, de cosas que podamos palpar, y de esto nos habla la fidelidad de Dios. Él nunca pues olvida ni falta su palabra, lo que Él tiene. Fíjese, qué tan importante es que todo lo que se ha dicho de Dios está escrito en el documento o en el libro más leído y más popular a nivel mundial. Y es tan popular por gente que le cree como en gente que no cree, que está pues muy motivada en tratar de difamar o de comprobar que lo que está escrito no se cumple. O sea, hay gente que se dedica nada más a eso, a decir, no, a ver, vamos a comprobar que lo que está escrito en la Biblia, lo que se dijo de Jesús, no es cierto. E imagínense que tenga ese trabajo y que no pueda comprobar eso y que aún así diga, tiene que haber algo que está mal. Y no lo encuentra. Y sigue, y esa es su vida, y se va generando. Y hay gente que después de tanto estudiar, lo que hace es que decir, pues no me queda otra más que creer algo que yo pensé que podía comprobar que no era cierto, porque cuando uno escucha cosas de Dios, claro que esto no pasó, claro que el Señor Jesucristo no murió de esa forma, claro que no hizo esos milagros. Y cuando ellos mismos demuestran que sí pasó así y lo que está escrito en la Biblia es verdadero, pues no nos queda otra más que rendirnos, si es que tenemos ese respeto por nosotros mismos. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de las promesas y de verdad demos gracias que cumple cada una de las cosas, cada una de las profecías que tiene, porque la fidelidad de Dios es mucho más allá de lo que podemos imaginar. Ya que podemos decir lo mismo que decía el profeta Jeremías allá en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. El domingo pasado, ¿se acuerda de qué hablábamos? De ¿cuál era el atributo? La gracia. Y hoy tocamos también tema de eso. Y luego el antepasado hablábamos de la justicia. Imagínense pues cómo el Señor trabaja con nosotros. Primero nos da, o sea, si platicáramos de la justicia que decía, nos compartía Daniel, y cómo esa gracia que el Señor nos da, ese regalo inmerecido, porque hablando de la justicia, y el Señor como es justo, pues nos justifica para ser vistos bien delante de Él, pero eso es un don de Él. Y si no estuviera el Señor Jesucristo en medio, si no fuéramos justificados por el Señor Jesucristo, dice aquí, seríamos consumidos, deberíamos de ser consumidos, pero grande es la fidelidad del Señor, grande es su misericordia, que por eso no hemos consumido.
En la naturaleza, ¿cómo vemos la fidelidad de Dios en la naturaleza? Génesis 8:22 nos dice, después de que se ejecuta el diluvio, que se hace el diluvio, que todos sabemos del diluvio, que sabemos de Noé, de aquella barca que construyó y que iba a trabajar con la gente de ese entonces, pues manda el diluvio, pero después de esto dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho esto para que ¿por qué? Porque Dios promete que después de este diluvio ya iba a tratar bien a la tierra, ya iba a haber estas 4 estaciones, ya iba a poder haber siembra, animales, y no iba a volver a trabajar con la humanidad como lo hizo en el diluvio. El Señor lo promete y lo hemos visto cumplido desde entonces, cómo nos ha sostenido y que puede controlar las cosas de manera tan impactante como la sequía que vivimos aquí, y que después vimos la gratitud y la misericordia para que nos diera agua en abundancia. Y así ese control tan perfecto que tiene el Señor de la naturaleza, de las cosas, y que podamos nosotros verlo reflejado y entender ese poder de que es fiel y que cumple las promesas. Y así lo hizo en este caso y lo ha hecho hasta el día de hoy. Esta promesa de hace miles de años sigue vigente hasta ahorita. En la historia esta me parece muy interesante porque entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual sirvieran juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjese, hace la promesa hablando Jehová con Abraham y le dice: esto es lo que va a pasar, van a estar oprimidas por 400 años, van a estar esclavizados, pero pues yo haré grandes cosas con ustedes. Y esto se lo dice a Abraham allá en Éxodo y en Génesis, y luego en Éxodo vemos cómo, y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Creo que es un pasaje que ya todo el mundo conocemos, que no vamos a entrar a detalle. Pasaron lo de las plagas, pasaron todos estos momentos tan importantes, que salió como victorioso el pueblo de Dios. Gracias a que el Señor cumplió su palabra, que es fiel y que no se le había olvidado nada de esto. Después del tiempo que había dicho, que le había prometido a Abraham, cumple su promesa. Entonces, a través de la historia va cumpliendo, y creo que hay muchas, tomé solo algunas de las que creo que son importantes, donde había pasado mucho tiempo y luego vemos que se cumple, y que son importantes porque esta parte de Abraham, y que saliera y que todo esto pudiera verse reflejado en cómo vivimos hoy, hablando de los musulmanes, de los judíos. Todo eso estaba trazado tal cual como se va cumpliendo. ¿Quién puede ser testigo de que 400 años después de que se dijo algo, se cumpliera tal cual como se había dicho? Y esta es parte de la fidelidad de Dios. Algo todavía mucho más importante: Dios había prometido también la venida del Mesías, y hay gente que lo sigue esperando. Isaías
7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Cuántas predicaciones hemos visto de esto? Que se han cumplido, que a Isaías le dijo, va a pasar esto, va a llegar el Mesías. A Jeremías le dijo de este nuevo pacto, va a haber un nuevo pacto. Jeremías le dijo, ya vamos a quitar la ley, hablando del pacto anterior, vamos a tener este nuevo pacto con el Mesías. Y a Isaías también, y todo el mundo sigue esperando, algunos, pero le dijo, ¿cuándo va a ir? En el tiempo oportuno. Hablamos de Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquello que había prometido Dios para con sus profetas, está hablando otra vez del cumplimiento. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque esa es la esencia de Dios. O sea, no olvida lo que dijo, no olvida las promesas, no olvida lo que nos dice cuando vemos que no nos da más de lo que podemos soportar. La verdad es que no nos da. Y cada vez que salimos de una cosa de esas, acuérdese del momento difícil que pasó y el momento como está ahorita, con más madurez, con más criterio y sobre todo con más agradecimiento. El Señor nos va transformando para saber ser agradecidos con Él. Y a lo mejor son momentos muy tristes en aquel punto, pero el Señor nos ayuda a superar. Ahorita decía la hermana Yola, estar pegados de la mano de Él es mucho mejor que separados. Bueno, pues les decía que en el tiempo oportuno Dios manda a su Hijo. ¿Para qué? Pues para que tomara el lugar que a nosotros nos corresponde. La fidelidad de Dios en sus promesas, hablando allá en Hebreos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Este tipo de cosas que nos da Dios es difícil de entender, porque sin fluctuar es sin movernos, estar firmes en cada cosa que pasamos. Pues les está hablando alguien que no lo ha podido hacer. Estoy hablando que cuando paso momentos difíciles, flaqueo. Y cuando paso momentos muy complicados, se me complica. Pero el Señor nos pide esto, que tengamos esa firmeza en Él, porque Él es fiel. O sea, Él va a hacer las cosas bien, nos va a ayudar. Y a veces decimos, es que no puedo, y dudamos. Y luego vemos que pasamos el bache. Híjole, y yo sí me quedo, ¿por qué titubeé, hombre? Pues si tanta Biblia decimos ahí y luego nada, a la hora buena. Tenemos esa seguridad de que descansamos en estas palabras que acabamos de leer. Y esta es una verdad que debemos de compartir con su pueblo. Nos ayuda a que cuando estemos firmes, pues también la demás gente ayuda a confiar, ayuda a que deben de confiar en Dios. Bueno, yo lo ponía al final de cómo una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica y otra diferente es cómo ocultar un acuerdo con Él. ¿Qué pasa con nuestra fe y la fidelidad de Dios? Cuando es probada nuestra fe, a todos nos pasa, y lo decía ahorita, que pues cómo va cayendo, y sobre todo hay quienes ponemos nuestra confianza en personas, y todos vamos a desalentar a alguien, créanme.
no podemos poner la confianza en los hombres. En nadie de los hombres podemos poner nuestra certeza porque vamos a fallar. Pero la idea no es que me falla y decir, no, pues ya no quiero nada con esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros también fallamos. Imagínense que no le habláramos al que nos falle. Les aseguro que nadie nos habláramos en el mundo ya, porque ya todos nos hemos fallado, y yo el primero. Entonces, sí tener claro que cuando alguien nos falla, nosotros ya le hemos fallado a alguien más. Por muy que digamos, pues es que pues yo no sabía y pues me pasó esto y por eso le fallé, pero no era mi intención, pues ya fallado, aunque no fuera nuestra intención. Y lo más difícil de olvidar para alguna persona es cuando alguien nos falla. Póngase a pensar, y siempre así por pequeña que sea la cosa, cuando alguien nos falla, ahí lo traemos y todo pasan los años y decimos, pero no hombre, pero aquella ocasión hace 30 años. Es muy difícil olvidar las cosas cuando alguien nos falla. Y ahí lo traemos, y otra vez, acuérdense que cada vez que traemos cosas de este tipo, el único afectado es el que los está recordando. Y creo que hemos hablado también de la amargura, que todo esto se trata de eso, de cómo generar amargura para cada uno de nosotros. O sea, lo mejor que puede hacer Satanás en cada uno de nosotros es estar, sé que no trabaja así, pero el que estemos escuchando. Y acuérdate lo que te hizo la otra vez, ¿para qué? Para generar amargura. Y la amargura es algo que nos consume personalmente, o sea, es algo que nos va carcomiendo por dentro, algo que va trabajando y que nos va generando eso de que nos acostamos y vamos a la cama y ahí nos está trabajando. De eso se trata la amargura. Isaías 50, versículo número 10. ¿Qué hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando más necesidad tenemos, nos pasa estas cosas. Es cuando más recurrimos a Dios. Y que esto se nos haga como una... Pues no es un vicio, aunque lo pudiéramos llamar así, que en cualquier situación siempre apoyémonos en Jesús, en Dios, que es Jesús, cuando estemos pasando por una dificultad y cuando no estemos pasando por una dificultad y cuando tengamos que tomar una decisión, busquemos a Dios. Siempre nos da una tranquilidad Dios cuando hacemos las cosas bien. Póngase a pensar en alguna de las cosas que decían, no, es que esto no era así, hice a lo mejor cosas difíciles que nos costaron, pero al final salieron bien. ¿Por qué? Por obedecer a Dios y por hacer las cosas correctas. Al final, siempre que hacemos las cosas correctas, nos sentimos esa satisfacción, que yo digo que es el Espíritu Santo que está así como que contento, porque ándale, me hiciste caso, ¿ves? Y nos da la palmadita y nos sentimos muy orgullosos de obedecer a Dios. ¿Y qué viene siendo esto? Fidelidad a Dios. Y parte de eso es que la fidelidad de Dios es otro que nos permite que nos apoyemos en alguien que no va a fallar, con alguien que quiere lo mejor para nosotros y que Él nunca ha fallado. Vamos a ver algunas características de la fidelidad de Dios para proteger a su pueblo. En 1 Corintios 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hablando Pablo de 1 Corintios, nos dice que Él nos va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin.
y nos va a justificar porque Él es fiel. La fe de Pablo nos daba esta certeza de ser salvos y siempre basada en donde, pues en estar perseverando en lo que tenemos que hacer, enfocados a Dios. La veracidad y la verdad de lo que nos maneja Pablo es que todo esto, toda esta herencia que vamos a recibir es porque por gracia de Dios y a través del Señor Jesucristo. Algo que promete Dios con todo esto es que nos va a librar del pecado y de la condenación. Antes yo no lo entendía tan claro en cómo decir, pues es que estás condenado y el vivir en el infierno, o sea, porque no hay de otra. O sea, tenemos que ser muy claros, o vamos a vivir con Dios o vamos a vivir en el infierno. Aquí, por mucho que digamos de que, pues viví 80 años, un montón de tiempo, pues eso es nada comparado con la eternidad. Yo no me puedo imaginar, y sobre todo las personas que uno aprecia tanto, que dices, híjole, pues se va a ir al infierno. O personas que inclusive lo dicen tan fácil, dicen, no, pues ni modo, yo me voy a ir al infierno. Y que no les dé miedo el tener, así como que decir, pues no pasa nada. Pues sí pasa, porque es una eternidad quemándose de por vida. Y esto es parte de la fidelidad de Dios, de ser fiel, de que tenemos a alguien que nos va a asegurar que nos libra del pecado y de la condenación. Híjole, también importante. No sé si excedí la palabra en disciplinar o corregir, porque también lo hace. ¿Y por qué? Porque parte de la fidelidad de Dios contempla esto. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hablando el salmista de esto, también nos ayuda a crecer en fe. Cuando pasamos la aflicción, ahorita lo comentaba, cuando pasamos por algún momento complicado, cuando pasamos por un momento difícil, entendemos que cómo le vamos a hacer para salir de ahí. Y cuando vienen pruebas que vienen del Señor, siempre lo debemos de tomar como un aprendizaje. Aunque estemos en ese momento, preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Porque la palabra o la pregunta más común cuando pasamos por aflicciones es, ¿por qué yo? Y dices, ¿por qué yo? Si yo hice esto y luego me porté muy bien acá y ayudé a esta otra persona y me he portado bien, ¿y por qué a mí? Y la pregunta que debemos de hacer es, Señor, ¿qué necesitas que aprenda de esto? No soltar la visión que tenemos. En ocasiones, pues sí, no sobra que digamos, pues es que dentro de todo soy una buena persona. Trato de no hacerle nada mal a nadie e inclusive cuando se ofrece la oportunidad, ayudo a las personas. Pero qué difícil sería también quedarnos estancados ahí en eso siempre, en moverme en este cuadrito nada más. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y lo vemos con la gente, con los personajes de la Biblia, cuando decían, no, pues es que el Señor trabajaba con ellos. Y pues sí, pero si vemos la historia de cualquier personaje, vemos cómo sufrían, cómo pasaban hambres, cómo eran algunos apedreados, cómo encarcelados. Y aún ahí decían, heme aquí. Aún así, el mismo Pablo, ahorita lo leíamos en la mañana, decía, quítame este aguijón. ¿Y qué le contestaba el Señor? Bástate de mi gracia.
ellos también se quejaban, ellos también pasaban hambre, ellos también pasaban frío, ellos también les dolían las pedradas. Digo, a mí nunca me han apedreado, pero imagino que ha de ser algo difícil. Y aún así no se daban por vencidos y seguían, aquí estoy. Y esa aflicción, después de un tiempo, nos ayuda a ser mejores. Dios es fiel, no solamente a pesar de nuestras aflicciones, sino también para enviarlas. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. O sea, a pesar de todo, dice, se va a necesitar, pero mi misericordia va a estar sobre ti. Soy un Dios misericordioso y dentro de todo eso cumplo que soy fiel. ¿Por qué? Porque quiero que crezcas, quiero que seas una mejor persona, reflejando a mi Hijo, el Señor Jesucristo, para los demás. ¿Qué mayor gozo? Dígame aquí, un papá, una mamá, ¿qué mayor gozo que ver a su hijo en el camino de Dios? El día que acepta al Señor Jesucristo. No nos da mucho gusto que hayan conseguido un trabajo, que hayan terminado la escuela, que les permita viajar, que se quieran casar, pero el día que uno de nuestros hijos acepta al Señor Jesucristo es el mayor gozo que un papá puede sentir. Y si algún papá me dice que no, pues bueno, me quedo callado, pero creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener. ¿Sabe por qué? Porque las cosas se van a dar solas. Después de que alguien acepta al Señor Jesucristo, va a haber una transformación en su vida. Las dificultades las va a ver de otra manera. Y sabe que vamos a tener la certeza de estar ante su presencia en algún momento. También en 1 Tesalonicenses dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué mejor pasaje que 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24? El mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, que Él nos va a santificar para estar ante su presencia. Gracias a Dios por la fidelidad de Dios, que nos va a santificar y nos va a hacer justos para estar ante su presencia. Y todo esto a través del Señor Jesucristo. Cada vez que vamos entendiendo un poquito más la palabra y entendiendo por qué está escrito de esta forma, entendemos la bondad de Dios y la fidelidad que tiene Él en su palabra, en su ser y en su forma de guiarse. Fiel siempre a lo que tiene. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Y esa es la diferencia que tenemos de un Dios verdadero o con cualquier otro que siempre se han cumplido sus palabras, que siempre ha cumplido sus promesas, que siempre nos ha sostenido y que nunca nos ha dado más de lo que podemos soportar. Decimos, pues nos trata de acuerdo a nuestros méritos, que no tenemos ninguno, ¿verdad? Pero y a los que predestinó, que algunos podrán decir, nos metemos ahí en temas de calvinismos, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. El Señor nos va a glorificar, hermanos. ¿Qué mejor noticia que esta? Nos va a justificar, nos va a glorificar, nos va a santificar cuando estemos ante su presencia. Y esto es parte de la promesa que Él tiene para con los que le hemos aceptado. Y qué bueno que podamos ir creciendo en esto.
no sé, por ahí alguien decía que le emocionaba que ahora vamos a tener bautismos. Y qué bueno, porque esto quiere decir que alguien ha tomado una decisión por Cristo. Sabemos que aquellos que quieren ser bautizados es porque han tomado la decisión de obedecer al Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay almas que se están salvando del infierno. No por el bautismo, sino porque hayan tomado la decisión por Cristo. Y para cerrar, hermanos, la comprensión de la fidelidad de Dios nos libra de una inquietud de que estamos, pues ahora últimamente como que yo escucho la palabra ansiedad. Es que está ansioso aquella persona y ¿por qué comes tanto? Por ansiedad. ¿Y por qué te comes las uñas? Que ando ansioso. Y esa ansiedad que antes se escuchaba mucho que había, no sé si todavía se escucha, a lo mejor Alfa nos puede decir si todavía hay muchos de estos niños, estos que hiperactivos, y con déficit de atención. ¿Sigue todavía la tendencia esa? Y de ansiedad. Bueno, pues el Señor y la fidelidad de Dios nos libra de esta ansiedad que está tan, bueno, yo lo digo de moda, y que a veces de mala manera yo digo, no hombre, dale un trapeador y una escoba y con eso se le quita, pone impermeabilizar y también, pero pues a lo mejor esos somos los de la vieja escuela. Seguramente Dios tiene algo mucho más grande que todo esto. Detiene la murmuración. ¿Y qué hablo de murmuración? Pues de esto de evitar las quejas hacia alguien más y sobre todo a Dios. Porque es bien fácil decir, Señor, pues estoy pasando por este momento difícil y pues no me lo merezco. Cuando entendemos que el Señor es fiel para librarnos de tantas cosas, aumenta nuestra confianza en Dios para poner nuestras vidas a su disposición. O sea, aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos todo lo que decimos. Ahorita, hijo, no sé, si otra vez puedes leer el último párrafo de la canción del himno que entonamos. Si me haces favor de leer el último. La última línea. No sé si eran las dos últimas líneas. Del último canto. Del último canto. Mas tú venciste la muerte, en ti encuentro libertad. Señor mi Redentor y Roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. ¿Para quién las vivimos? Gracias, Juan. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es la fidelidad de Dios, hermanos. Esto es el ADN de Dios, que Él es fiel, que Él no va a fallar, que es inmutable, que no cambia y que está trabajando con nosotros para que le conozcamos. Hermanos, ¿quién ha entregado y quién quiere seguir su camino con el fiel Dios que tenemos? El panorama pinta difícil, pero créame que la fidelidad de Dios nos va a sacar adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres grande, eres poderoso y tu misericordia y tu fidelidad son invaluables. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender estas cosas, de que a pesar de las dificultades y de la necedad de cada uno de nosotros, aún así, Señor, tu misericordia nos alcanza. Gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por estos momentos. Y Señor, pues ahora que terminamos, te pedimos que nos ayudes en este inicio de semana, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos también a pensar en tu palabra, en lo que acabamos de ver, de tomar una decisión para aquellos que aún no la toman. Y Señor, que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo.